tal? Muy buenos días, muy buenas tardes. El placer de saludarlos, muchachos, una vez más a una nueva emisión de este pequeño canal, al cual hemos autodenominado el Club de Retorno. En esta ocasión, bueno, vamos a hablar quizás de uno de esos temas que a nosotros nos sientan cómodos, ¿no? Temas de hombres, Ajá. ¿no? Temas de hombre con H, puede ser. Heterosis, ¿no? Hombres heterosis. Un poco tiene que ver con... No, ¿qué más de hombre y de caballero que Sí, lo que sería la figura del duelo, ¿no? El duelo de honor, realmente, el duelo de realmente figura caballeros. que me duele en parte que no esté, pero sé que por una cuestión de avance, realmente no podía figurar ya más. No podía ser algo más lícito, pero sin embargo me apasiona, ¿no? Pensar en cómo dos hombres podían llegar a resolver sus conflictos, si no a través del duelo. Sí, y en esta oportunidad, en esta ocasión, para poder hablar y dialogar sobre esta gran temática que es el tema del duelo, que trae subyacente otros temas que ya hemos tocado tal vez o animado a mencionar en este canal, como es la gran figura del doble, el doble objetivo, el doble subjetivo y cómo uno se puede encontrar en la figura del otro. Esta vez, en esta oportunidad, vamos a hablar sobre los duelistas, la película Riley Scott, de Raleigh Scott, tal el vez querido Riley. querido Raleigh, la ópera prima de Raleigh Scott, Los Duelistas, que a su vez está inspirada, basada en el cuento de queridísimo Joseph Conrad. Joseph Conrad. Y está El Don basado Joseph el Conrad. cuento en una historia real. A su vez está Sí, basado en la igual real. eso de historia real, para mí Conrad vio una noticia y medio Ajá. se tiró, ¿no? Vos Su decís que noticia. fue. Vos me estás diciendo que Conrad predijo a Borges. Ajá. Y yo creo que viene por esa mano, ¿no? Pero bueno, igualmente, justo estaba buscando, ¿no? Lo que es el duelo en sí, una figura, digamos, que se hizo muy popular, ¿no? Durante la Europa, más que nada en Estados Unidos, una figura propia de la Edad Media. Y bueno, yo me imagino, ¿no? En los diarios todo el tiempo salían noticias de tipos que se batían a duelos. De hecho, Ajá. supuestamente pasaba mucho acá incluso. E incluso, bueno, hubo muchos duelos de famosos, de conocidos, de políticos, ¿no? Y demás. Dato de color, ¿no? ¿Saben cuál es de las profesiones que más duelos No, me actualmente? estás jodiendo. Me estás jodiendo que nosotros. Mirá. Sí, Mirá. sí, Así sí, los que. abogados, Así malditos que. abogados se batían a duelos por su honor. Para vos me estás diciendo entonces que El aquella derecho, profesión. ¿no? Claro. Pero vos me estás diciendo que aquella profesión que se basa, ¿no? En ganar argumentativamente veía su manera perversa de solucionar los problemas base a duelos. Me encanta, En Argentina, me de encanta. 2.500 más o menos duelos registrados, Sí. que es igual es poco, ¿no? Pero bueno, de esos que son oficiales, cerca de 1.900 eran abogados. ¿A vos? Una locura. Interesante. Una locura. Interesante cuestión. Después, bueno, había muchos militares y Sí. en tercer puesto Es estaban que yo me los imagino. periodistas. Es que yo me imaginaba así, que en primer lugar tendría que estar este tema militar, pero mira, los abogados, Igual, cuando ya se les sacaban los argumentos, decidieron, bueno, vamos a levantar el sable y lo la que pasa es pistola y. que por más argumento que vos tengas, cuando te ofendían al honor, bueno, Mm. era O un sea que festival ahí. el duelo se habilitaba cuando el honor ya era ofendido. Había una ofensa al honor, Sí, una cuestión de estatus en realidad. claro. Tiene sentido porque los abogados venían justamente de clases altas No, por supuesto. y el duelo justamente era entre nobles, ¿no? No era entre bellos. Mira. Igual es Después igual estaba, particular estaba por el duelo gauchos. Eso ya era como otra cosa, pero ahí Sí, yo no creo que ahí haya con los datos facones. oficiales. Claro. No, no, ahí nos perdemos, o claramente. los guapos de Borges. Esa idea del patutero el guaco. El guapo. Que el duelo gaucho Los era a compadrillos. cuchillo, era como el andaluz y Sí. el siciliano. Bueno, el siciliano era con dos cuchillos, pero el gaucho era con una faca Y con cuchillo, y una una especie manta. de. Claro. Una manta que hacía las veces de escudo. Tremendo. Vos Tremendo decías con que. que Napoleón, justamente el que instauró el Código Civil napoleónico, el padre de los códigos civiles, es el que sacó el duelo. Lo Sí, prohibió, sí, no le sí. gustaba. A Napoleón no le gustaban los duelos, ¿no? Porque no era diestro con la espada. De hecho, O sea que Igual volvió a eso una es un cuestión. comentario. el tipo, sea sí, que, o sea que volvió un tema personal, una ley, me encanta. sí, sí.
Pero bueno, igual, Le a ver, puso, o sea, se llama código napoleónico, ¿no? a ver, hay Claramente una cuestión bastante un ego particular, particular. que es el hecho de que al popularizarse los duelos con armas, Mm. medio que hizo que se empezara a popularizar un poco más la figura del duelo. Que claro, no todos sabían pelear a espada. Entonces, Claro, eso es lo era que más decía. Y no fácil todos saben después, disparar tampoco. era después más fácil, entre comillas, con una pistola. Creo Pero que esa pistola, tampoco todos sabían disparar. no, de hecho estaba viendo que era muy curioso porque solo se permitía una bala, había muchos que eran solo un disparo, y no se permitía bajo ninguna circunstancia que sea a más de tres disparos, porque si no ya incluso era peor, porque Ah, estabas demostrando que no sabías disparar. y nada, es Entonces, que obvio, ¿cuántos disparos van a necesitar? A exacto. uno y chao. No, no, exacto. Sí, sí. Puesto. En la película Y son dos, La película pues. son dos. está también la cuestión del western, ¿no? Esa idea de también, que justamente me vino a pensar abogados y de gente de armas, quién mató a Liberty Balance. Sí, tal cual. Y también esta es una película en cierta manera de si quién mató a Liberty Balance, también es autoconsciente en referencia al cine, como un cine que se está yendo y un cine nuevo que está viniendo. Los duelistas, en cierta manera, también es un cine que está viniendo y un cine que se está yendo, ¿no? Sí, Feró es el que se va, de alguna manera, pero de alguna manera Feró viene a mover el avispero y es incorporado por la figura de Dugard. Es un poco esa transformación que sufre el cine en los 70, que justamente la película es de ahí, en esa época del nuevo Hollywood. Sí. La caída de los grandes estudios y el avance, digamos, Sí, sí, vos ves en estos dos personajes, pero y otra amante, ¿no? Dubant. Juan Dubant. Armand Armand Duan. Duarte Sí. y Gabriel Feró. Y claro, y ves, justamente como decís vos, ¿no? Hay una contraposición de personajes Es- completamente opuestos en algún sentido, pero justamente está la figura sí, del otro. claro, que realmente tienen Sí, que tienen millones de cuestiones en común, por un lado, pero por otro lado tienen la marcada distinción, son realmente una versión superadora de la otra. son complementarios. Son contrarios De complementarios. hecho, Armando se identifica como guerrero de armas, y Gabriel es la fuerza de Dios. Es como, en cierta manera, Feró es una especie de fuerza, como una autoridad, digamos, incontrolable, y Duar un poco es esa idea más aristócrata, y bueno, es un aristócrata de hecho, De hecho, sí. y bueno, Feró viene de lo feral, ¿no? Uno se imagina esa cosa feral de bruteza, de bosque, digamos, ¿no? De lo feral. Eh, Pero bueno, quizás poniendo un poquito en contexto, Claro. la Empecemos. película, bueno, del 77 dijimos, la primera película de Riley Scott, que toma este cuento de Conrad, y Rally es, Scott, conocido por películas como sí, o sea, tenés Seven Riley Scott, ¿verdad? no, se ve No, es de Fincher. No, Eh, esta es la primera película de Ridley Scott, que muchos dicen que las mejores tres películas son las primeras tres, que son esta, Alien la segunda y la tercera Blade Runner. Ah, está. Se dice que son las mejores tres y después medio Ridley empieza la que, a plaquear, claro. sí, sí. De hecho, esta película tiene Pero la para particularidad de... Gladiador y Thelma y Louise, ¿sabes? Empecé. Thelma y Luis y Gladiador, sí. Sí. Bueno, con bueno, Gladiador estuvo pasa cuantos que Oscars. tiene mucha crítica alrededor. Sí. El tema de la, bueno, Hay un montón de. el rigor histórico, Exacto. que le Bueno, gusta el rigor histórico. Que pero qué después se hincha volvió a pelota repetir con Rigo. Napoleón. Se volvió a repetir con la película de Ah, Napoleón, Bueno, Napoleón aumentó incluso. que la devastaron por falta de rigor histórico. bueno, qué sé yo. Lo que pasa es Sí, que, bueno, igual, lo de igual yo Napoleón es más brutal, eso de la película. Directamente O sea, vamos a decir que se pasa por las bolas la historia. no solamente se basa por las bolas, sino incluso casi parodia, ¿no? Es una parodia, una sátira. igual yo creo que vos cuando haces una obra artística sos libre de poder manejarlo como vos quieras, ¿no? A ver, no es un documental, A me ver, parece. a ver, necesariamente el que quiere ver rigor histórico, que vaya a leer el libro, película. Tal Puede cual. ser. No, lo que sucede muchas veces, que si bien no se pide un rigor histórico, es tal vez una cuestión de que el arte como mímesis no siempre es eh, igual, o sea, básicamente naturalista, por así decirlo, o documentalista, pero sí que muchas veces, e incluso en los cambios que hace el arte, se puede ver de una manera más patente o verdadera la verdad histórica. O sea, yo en el cambio puedo encontrar, no sé, una escena donde se haga más patente la esencia
de eso que es, Claro. yo lo hago un rigor histórico. Reforzar la idea en virtud de lo real, Reforzar digamos, la idea en virtud, si se quiere, de De las la modificación. sombras de la apariencia. Por decirlo así. Algo como si hicieran una reforzó. película de Eh, Milei, hicieran explícitamente que se coge las manos. Exactamente. No me cabe duda. sí, No me no, cabe ahí ya duda. sería bastante pornográfico, por así decirlo, y podría hacerlo de otra manera. Bueno, de No, hecho, bueno, pero puedes usar el fuera de el campo. Napoleón Puedes usar el de fuera de Ridley. campo ahí. Creas una escena lo suficientemente oscura como para dar a entender una cuestión y. No, lo que puede saber, sí, puede haber una cosa más menos pornográfica y la cuestión del incesto como un síntoma de decadencia. ¿No? Ah, Siempre lo Exacto. hablamos. Uno de los grandes síntomas de decadencia son el incesto, la poca fertilidad, que lo hablamos siempre, la falta de sí, fertilidad, creo que lo dijimos, excepto los tártaros, y en cierta manera, bueno, qué sé yo, sí, la falta de descendencia, la oscuridad, por así decirlo. Pero, ¿qué estaba diciendo? No, Lo voy de a decir, Napoleón de Ridley, que lo que tiene es bastante eh, parecido, si se quiere, a ciertos líderes de época, incluso el Napoleón de Ridley. Uno, incluso tomando a Milei en Argentina, pero a otros líderes que son histriónicos, particulares, uno lo ve, son parodias, si se quiere, de ese arquetipo napoleónico. El loco siempre se viste de Napoleón, ¿no? sí, Y literalmente los líderes de época de hoy se parecen mucho al Napoleón de Ridley. En ese sentido yo lo encuentro acertado. Está más hablando de esta época que del Napoleón verdadero histórico. Casi como una parodia, o múltiples parodias inflacionarias de lo que vendría a ser un Napoleón histórico. sí, 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 Que tal son cual. adolescentes, irritables, hastiados, como que Sí, la inestabilidad de alguien justamente con este tipo de conducta, ¿no? Napoleón te genera todo un tipo de poco desconfianza. tienen ah, mujeres populares de la farándula, de que es como un modelo de líder político que está surgiendo, ¿no? es Una como una cosa cosa medio más estrambótica, llega a un grotesca, punto, sí, sí, o más sea, Sí, más payasesca, excéntrico, ¿no? más Más excéntrico. excéntrico, claro, sí, llamativo, más show. un A showman, Milei le preguntaron qué opinó de Cristina, una carta que hizo Cristina Fernández que le dijo un showman. un showman. Y Milei dijo, sí, bueno, hoy, en estos tiempos hay que ser un poco showman. Milei. O sea, no les agradó que le digan show. Se siente cómodo, Se muchacho. siente Ah, claro. sí, sí, igual eso surgió de un programa de televisión, prácticamente. Sí. Sí, sí. Pero bueno, la película de Ridley tiene un poco que ver con la última que estamos nombrando con Napoleón. Incluso yo me lo imaginaba ahí en el fuera de campo a Joaquín Phoenix, ¿no? Porque los duelistas transcurren justamente de 1800 a 1816 y, y se lo nombra constantemente a Napoleón porque transcurre justamente en, en esa época, pero además los personajes van contando un poco lo que pasa en esos años y, y bueno, lo gran, digamos, gran dato de la película o lo más llamativo es que es un duelo que dura 15 años, ¿no? Un duelo que se extiende durante toda esta época, se van desarrollando los personajes y íbamos viendo el desenlace que va teniendo y cómo supera al mal, creo yo, eh, asciende Sí, el duelo, mientras que Feroz se queda derrotado, siendo quizás la imagen y semejanza de Napoleón, ¿no? Incluso el último plano, como te había dicho a vos, Dylan, nada más que obvio. es ese Napoleón después de Waterloo, ¿no? Napoleón derrotado, Sí, básicamente mirando el horizonte, sí, exiliado además. exiliado, sí, sí. Pero lo exilian. Y, y bueno, es un poco eso, ¿no? Mediante el duelo vamos viendo este desarrollo de personajes y vamos un poco adentrándonos a figuras como, ¿no? qué sé yo, la muerte incluso. Por supuesto. Y cómo estos personajes, si bien se están batiendo a duelo toda esta cantidad de tiempo, uno piensa que están prestando ambos su consentimiento pleno a pertenecer, ¿no? A este duelo. Sin embargo, en realidad, encontramos que sí hay como una especie de constante provocación por parte de uno y por parte del otro, que la película está tanto más orientada desde el punto de vista de Bond, ¿no? Que como que no logra salirse del duelo. Es como que está atrapado en esa pulsión de muerte constante, en donde si bien el de lo racional quiere evitar el duelo a toda costa, intentando lograr ascensos y no, la
la película te explican que él, si logra ascender dentro de lo que sería la jerarquía militar, cualquier tipo de provocación de Feroz sería considerada como una insurgencia, por lo tanto ya no habría la posibilidad de que lo intente evitar totalmente un duelo, le existe una satisfacción. Pero sin embargo, a pesar de todas esos momentos en donde no se están matando, porque los duelos realmente duran muy pocos, el tema de la cuestión de lo que provoca el duelo en cada uno de ellos y cómo viven el duelo después del duelo, sí, vemos en los personajes que si bien se baten en ese mismo, uno está orientado a alcanzar y a llegar a ese duelo, mientras que el otro está como intentando esquivar ese duelo. Es como una especie de persecución de uno para con el otro. Uno intentando llegar a alcanzar el mismo puesto que el otro para poder volver a invitarlo o estar en la misma ciudad, o de casualidad encontrarse para nuevamente volver a exigir una satisfacción. Sí, hay una cuestión de, bueno, lo dijiste un poco, esta cuestión de que este personaje se podría decir que es un personaje doble, lo dijiste vos, es un mismo personaje y más que un duelo es una complementación. Y esta figura dual de Duber-Feró, podemos decirlo como un uno, es en cierta manera esa esencia de lo napoleónico, ¿no? Esa aspiración al aristócrata y esa vitalidad que tiene Napoleón, ¿no? Feró es esa vitalidad, esa fuerza, pero que por momentos es inmanejable, tal es así, incluso al Napoleón histórico por esa ferocidad o por ese avasallamiento muchas veces comete errores, como el de Rusia o el de España, que muchos dirán que fueron errores. Eh, y esa idea más de Duber, más de pensar, más rosquero, porque también esa es una faceta napoleónica. Napoleón era un gran rosquero, o rosquero en términos, un gran estratega, además de ser un gran guerrero como lo era Feró, tener esa potencialidad, la figura histórica de Napoleón era un gran político, que tendía alianzas, bueno, a veces se les colocaba incluso ese lado más bestial, pero fue ascendiendo a la política mediante alianzas con directores, bueno, con Talirán, ¿no? Fue como también tejiendo una cuestión política. Entonces, esa doble cuestión que tiene Duber, que asciende porque tiene amigos, los generales, se lleva bien con los generales, que lo van ascendiendo, es esa misma cuestión que tiene Feró, que Sí. asciende por su valentía, por su avasallamiento, ¿no? Entonces, un poco esa idea también autoconsciente en el cine de, bueno, tenés que tener rosca y tenés que tener también esa energía vital, ¿no? Esa juventud que Sé tiene capaz Feró. de direccionar todo tu libido hacia Exacto, lo más profundo y lo controlarlo, más ¿viste? Que no se salvaje. te escape esa hibris, esa ser Sí. una de más que muchas veces pasa Sí, con Feró. se lo dicen explícitamente, ¿no? Cuando le van a dar un cargo más, que no sé si es general o qué. Dicen, yo la verdad no te veo, pero si tu superior me dice que sí, yo te asciendo, ¿no? Entonces, entonces sí, vemos, ¿no? Estos personajes, de Fero igual no te cuentan, pero uno imagina que asciende por mérito, más que nada, no por Bueno, rosca. muchas veces lo ayuda a Duber a Feró. Dice, che, También, no lo maten, che, como que le está rosqueando, incluso la única vez que el tipo rosquea con un burgués, por así decirlo, en un ascenso que va a visitarlo, es por Feró. Che, sí, no lo saquen a Feró, ¿viste? Ah, Incluso le da una paga a Feró de parte de él, después lo dice, que nada, también en el cuento. sí, Le sí, sí. dice a una esposa, che, no, seguimos pasándole plata a Feró, que nos ayudó. Pero bueno, no solamente eso, le manda hasta un médico, inclusive. Sí. Claro, le Sí, manda al médico, le manda al médico. el Entonces, flautista. entonces ahí vos te das cuenta claramente como hay una especie de decisión de muerte entre ambos. Sin embargo, la necesidad misma de que si por algún motivo se va, sea en manos del otro, No, es no por otra que causa. ese duelo es lo que lo hace, Es le da vitalidad a ese Duber. duelo que le dan la razón de vivir a Le da Duber. esa vitalidad. Es como que es una especie de rito donde Duber se vuelve a encontrar a sí mismo. Feroz es como, bueno, Gabriel, ¿no? Es Eh, y lo feral. Es la fuerza de Dios, es su entusiasmo, ¿no? Y lo que tiene que hacer Duber con eso es más o menos guiarlo, ¿no? Es como, bueno, agarro toda esta energía, pero lo tengo que como guiar, sí, sí, lo tengo que direccionar. tengo que direccionar, claro. Sí, Que es sí, un poco la figura de Napoleón histórico. Por eso, yo no creo que sea Feró o Napoleón, sino los dos.
Claro. Y ese duelo constante durante 15 años, que justamente es el periodo napoleónico, es un poco la versión napoleónica de la idea de Napoleón. Justamente hablamos, es un cuento y una película que no hablan de Napoleón, pero se trata de Napoleón. Pero en vez de agarrar a Napoleón, lo divido en dos personajes. Sí, sí, sí. Creo que incluso ni se lo nombra en la película. Pero está presente, vos sabés que es Napoleón, de quién habla. ¿Viste? Sí, sí, y tomando en No, cuenta el Napoleón histórico que sin era mal. Sí. jacobino, entonces también había una ferocidad, un feroz dentro de Napoleón. Que después él se termina rosqueando un poco gracias a su pareja, a su esposa, que termina, gracias a ella, ascendiendo de cierta manera, o a través de sus logros militares. Pero había un Napoleón feroz, digamos, ¿no? Esta idea de que Mm. era jacobino, más que nada, era partidario de los jacobinos que hicieron un desastre, por así decirlo. Y incluso esta ferocidad napoleónica fue el que también se hizo famoso por usar la artillería contra civiles. En las revueltas civiles él usa la artillería. Tal. Entonces, esa brutalidad de feroz la tiene Napoleón, pero también tiene esa cuestión aristócrata de querer ser, bueno, de hecho se nombra emperador, se vuelve a reconciliar con el papa, con el papado, eh, como Javier. Mirá vos. No, sí, te juro por Dios que no Sí. conocí ese Sí, dato. sí, la A iglesia lo, a lo con los cabo. revolucionarios estaban peleados por una cuestión de que los revolucionarios, la Revolución Francesa, le robaron todos los bienes a la iglesia y hasta ese momento estaban totalmente peleados el directorio, los diferentes poderes que iban ascendiendo en la Revolución Francesa, hasta, bueno, Napoleón se reconcilia, llama al Papa y también es cierto que estaba amenazado porque Napoleón tenía toda Italia, parte de Italia, entonces, bueno, tengo que firmar, pero se vuelve a reconciliar con el Papa. De hecho, Napoleón se corona como emperador en Notre Dame, señora de París. Pero bueno, esa dualidad de Feroz y Duber, que incluso va más allá de las cuestiones, se quieren moralinas, porque el cuento lo dice muchas veces, ellos, a pesar de la inconveniencia que va a tener ese duelo, que van a tener problemas para ascender, iban a tener problemas de todo tipo, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos, todo lo que quieras. A pesar de eso, a pesar de tener miles de problemas en lo mundano, si quiere, ellos seguían batiéndose al duelo. O sea que casi que era una cuestión trascendente de las cuestiones más materiales de lo que pasaba. O sea, bueno, mirá que vas a tener problemas para Sí, ascender, mirá que vas a tener la mayoría problemas. de los duelistas en aquella época eran hombres solteros. En general implicaba. La Porque, imagen a ver, incluso, vos ¿viste? tenías Como distintos que tipos son de duelos. brutos. Vos tenías distintos tipos de duelos. Los que eran a muerte, naturalmente. Que eran a una herida, a la primera herida. Y los que eran a heridas graves, ¿no? Entonces vos podías pactarlo. Es un poco ridículo, pero bueno, se pactaba todo, ¿no? Se pactaba justamente cuál era la modalidad, con qué tipo de arma. Había justamente un padrino que también verificaba que se estén cumpliendo todas las reglas. Sí, uno de Y, cada lado. y por eso también es que este duelo dura 15 años, ¿no? Porque evidentemente, bueno, se Ape. interfirió, se cortó por distintas circunstancias, hicieron que se volvieran a hacer justamente estos enfrentamientos, ¿no? La mayoría fueron, creo que fueron tres, Es que a con pesar espada y de. uno con pistola. Claro, a pesar El de ser caballo. Tal el de del caballo. caballo. En realidad fueron, supuestamente en la Era como realidad, no en el cuento de Conrad, en la Sí. realidad fueron 27 duelos. Sí, sí, O más de 30 incluso. Ah, Podría ya, ser. en ese sentido, que tanto importa. Hasta bueno, la realidad es igual que el cuento de Conrad y que la película. Igual hay un cambio en el cuento y la película al final. Sí. Pero básicamente es que Duber lo vence, un duelo con armas, y entonces el Feró le promete que no lo va a volver a molestar. Ah, La diferencia con la película al final es que el cuento y el final, en la película es que en el cuento para mí es mejor porque Duber lo vence a Feroz sin disparar. En cambio en la película dispara una vez Duber. En cambio en el cuento no dispara una vez. Solamente lo que también no representativo de los dos personajes. Uno dispara rápidamente los dos y, y el otro todavía conserva las balas. y el otro conserva las balas. Exacto. No usó las balas. Usó la persuasión. Sí. Usó la persuasión. Es lo que de alguna manera utiliza Duber para ascender, para.
Y en esa manera esa dualidad, esa potencia que es absorbida en cierta manera por Duber. Y otra particularidad más, gracias a ese duelo en el cuento, Duber se da cuenta que su esposa lo ama. O sea, que la esposa que él se iba a casar ya, pero la esposa como que no se lo demostraba. Era como, bueno, cuando en el cuento la esposa se entera que Duber fue a batirse a duelo, sale corriendo de una casa a otra, que son 6 7 kilómetros, descalza, sin vestirse, preocupada por Duber, y ahí entonces eso le da la patente a él, ella me ama. Tal vez me hubiese dado cuenta con 5 años de casado, gracias a este duelo me doy cuenta, o sea, gracias a ese duelo se Ese último demuestra la duelo. pasión, ¿no? Entonces es particular en ese sentido, o sea, Hubiera y sido por más eso él le interesante. está muy agradecido a Feró, le dice, no, hay que bancarlo económicamente, porque gracias a él me di cuenta, descubrí la pasión de mi esposa. Qué pena que eso no lo hizo en la película, ¿no? No, no, realmente no. La esposa era una aristócrata, viste, cuida las formas. Sí. Entonces, por eso mismo es esto lo que te decía. Esa cuestión más moralina, más de la época en ese momento, sale gracias a Feró. Sale gracias a él. Bueno, hay una práctica, por lo que leí, ¿no? Bastante común, igual que en muchos duelos se disparara justamente al cielo. Porque, bueno, vos te enfrentabas, pero medio que se acordaba para que no muera nadie disparar al cielo. De hecho, hubo una época en la que se prohibió hacer eso. Entonces, bueno, también estaba dentro de esas prácticas de la época, ¿no? Por lo menos presentarse y capaz que muchos no se animaban y disparaban, o medio de común acuerdo los disparaban, cumplían ahí, se daban la mano y listo, terminaba. En este caso, bueno, el duelo, porque también pasaba que muchos de estos duelos no lo matabas, lo herías, pero ya te dabas por satisfecho. Entonces simplemente los terminabas ahí. Claro, La cuestión siempre es no como, necesariamente terminaba si se daba muerte al otro. exacto, No, no, es bueno, es como acepto que te animaste, peleamos, claro. Bueno, como hasta veo inclusive, satisfacido mi... es que hasta inclusive el mismo final, que es realmente brillante, en donde se da por satisfecha la exigencia de Hugo, sin necesariamente darle muerte, pero ese gran, ¿cómo Sí, decir? pero Feró El en lo gran que es la diálogo, el película, gran diálogo que tiene, que dice, bueno, ahora vos te vas a referirme a mí, te vas a posicionar a mí como muerto, mata en vida. Sí, es como que Desde que, lo tiene cautivo, ¿no? Es una sí, especie de Naruto con el kiwi, ¿no? Que eh, lo mantiene en un estado latente. Bueno, es lo mismo, ¿viste? Esa sí, sí, bestialidad totalmente domada, ¿no? Es sí, ese domar el tigre, ¿no? sí, es como, me pasa que le tuvo que ganar, porque si bien no disparó, es como, bueno, le ganó. él iba a ganar, claro, Se le claro. gana una especie. Por eso, Pero el no disparar es como le ganás con una especie de aikido, ¿viste? De sí, cosa, bueno, uso tu fuerza y no contra mí, contra contra ti, mí y no. claro. Es espectacular. Y es Y un, además, él sabiendo sus limitaciones, que no podía disparar de lejos. y es un poco también esta cosa que pasa, inclusive el mismo Napoleón, que uno piensa, ¿no? Dentro de las grandes figuras, inclusive recordando un poco lo que sería el desierto de los tártaros, ¿no? ¿Cuál sería tal vez el gran sueño, el gran anhelo que tiene tal vez todo militar, ¿no? Que es morir en una batalla, ¿no? Cosa que, bueno, hasta inclusive el mismo, en este caso puedo decir que Pedro Gonzo como una especie Sí, personaje único. doble, que viene a ser como una especie de alegoría de alegoría a Napoleón. Pero en algún punto es lo que le sucede a Napoleón a través de Ferro, que es eh, no morir, pero tampoco regresar. Es como que te tiene ahí cautivo, es como que te devuelve a tu lugar, pero no te permite morir, pero tampoco te permite vivir Bueno, lo que como pasó quisieras a vivir. Napoleón. Por eso es lo que estoy diciendo. Entonces Sí. es un poco eso. Es que Eh, termina transformándose Napoleón en una especie de orgullo, de símbolo francés, sí, sí, sí. que Pero en casa. incluso, claro, encerrado ahí sin hacer nada, pero sigue teniendo, de hecho, después tuvo creo que el sobrino nieto de Napoleón, Napoleón III, lo pusieron de vuelta, y incluso hay hoy herederos de Napoleón pretendiendo
Ajá. el título de emperador, Que ¿no? hasta inclusive creo que lo devolvieron hasta la misma isla donde había nacido, ¿no? Había No, crecido, al o lado. al En la lado. primera vez que lo vencen, Sí. que ya es la sexta coalición que se forma, sexta coalición, o sea, ya Napoleón tiene 7 coaliciones para salir con el de Europa. Sí. En la sexta coalición lo mandan a una isla casi al lado, que se llama Corso su isla, al lado de que él, Había muy, crecido, muy no sé. cerca, que había crecido. Y lo nombran como gobernante de ese lugar. Napoleón rápidamente hace un sistema de gobierno republicano, o sea, hace un sistema de gobierno, organiza políticamente esa isla y le mantienen el título de emperador. O sea, él se puede seguir llamando emperador, va a seguir siendo emperador, pero bueno, en esa isla. Y después Ajá. él vuelve otra vez y ahí ya lo vencen definitivamente en Waterloo, que lo mandan ahí sí, al fin del mundo, literalmente. Santa Elena, que es una piedra, Sí, no hay nada ahí, sí, ¿no? no hay nada. Increíble, es como que no tienen piedad, no lo matan, pero tampoco lo No, lo dejan dejan vivir como que. impotente, Sí, básicamente. Y sí. van sacando de a poco los Le sacan todo. recursos, incluso muchos dicen que lo van envenenando de a poco. Lo Dicen, matan en sí, vida. bueno. Lo matan en vida. Sí. Que a ver, para un tipo Con ese ese orgullo. orgullo es terrible, Es ¿no? terrible. Es Cada peor que uno. matarlo, me Claro, parece. exactamente. Es peor que matar. Peor que matar. Y eso lo ves en los ojos de Perro cuando lo ves en la última escena. Lo más Lo mataron de la chistoso, peor forma. lo más chistoso de la película, que esto todavía no lo dijimos, es Ah, que sí. nace el duelo básicamente por una boludez. Sí. Nace porque, de hecho, ni siquiera se sabe muy bien. De hecho, a lo largo de la película se van haciendo Conjeturas, sí, ¿no? conjeturas, la gente va Especulando. especulando y va contando, digamos, distintas versiones de por qué nació ese duelo, ¿no? Esa es la mejor parte, ¿no? Dice, bueno, mujer, que fue porque Armand Dumas Eran jóvenes y se pelearon. se habían peleado, porque los antepasados de ellos estaban Ah. en enemistad, porque Armando también no apoyaba al emperador, básicamente, estaba en contra de Napoleón. Entonces se fueron armando distintas versiones. Pero bueno, lo cierto es que pues, no sé en el libro cómo lo narra eso, el Sí, cuento. sí, muy lindo. De En la hecho, película es es, esa parte, bueno, muy borgiana, ¿no? Esa idea de la conjetura borgiana, Sí. donde constantemente está como especulando a ver por qué. sí, ese fragmento era muy borgiano. Sí, sí. eh, Pero bueno, la el, película el es, cuento mismo, o el cuento largo, novela corta, es borgiana. De hecho, Borges lo hace con los cuentos de compadrito, de duelos con cuchillos, si bien más degradado, ¿no? Ah, Y más hiperbólico Borges, pero sí tiene esto de muy borgiano el cuento por esta idea de duelo, de honor sobre todas las cosas, más que la vida o las cuestiones sociales. sí, esto también de tomar tal vez alguna noticia, algún hecho histórico, volverlo, ¿viste? También, Literatura, sí, sí, que sí. es lo que una historia universal de infamia. Sí, sí. como se dice, en la película, bueno, se genera a raíz de que lo van a buscar a Feró, porque ya había tenido otro duelo anterior, Ah, había claro. asesinado a un sobrino de un senador, me parece, no sé qué era, Sí. y, y lo iban justamente a castigar, lo iban a encerrar. Entonces, cuando lo va a buscar Armando, eh, lo saca de una visita que estaba teniendo con una duquesa. Y esta ofensa, por haberlo hecho quedar mal, es que hace que él sienta la necesidad de pedirle justamente una satisfacción en un duelo. Ajá. Y, y bueno, satisfacción que no sé en Francia cómo sería, pero comúnmente está asociada al hecho de que te den un guantazo, ¿no? Guantazo o que te tienen un guante en tus pies. Si vos lo recoges, aceptas el duelo. Mira, Que incluso la cultura del duelo también viene un poco de antes, ¿no? Qué sé yo, tenemos, si bien la figura del duelo per se es de la Edad Media, ¿no? Antes también estaban estos enfrentamientos, de hecho tenemos en la Odisea lo que es Héctor contra Aquiles, por ejemplo, que es un duelo. Sí, bueno, el no deja de ser mismo un duelo. Aquiles con Agamenón, que Bien. la cólera de Aquiles comienza cuando Agamenón le quita su premio, digamos, mujer, por así Bueno, decirlo. David contra Goliat en la Biblia David contra también. Goliat. Es un duelo. Sí, generalmente también es un género particular el tema de como dos tipos enfrentados, ¿no? No sé, justo hace poco estaba viendo eh, este anime Psycho Pass, ¿no? Que es un duelo entre dos, que son bastante parecidos. Bueno, hay un capítulo de One Piece en el que
hay dos gigantes que tienen un duelo durante 100 años. Claro, Que que se llega al olvidan. punto de que ya se olvidan de por qué surgió. Ah, Es O espectacular también. hace poquito también vi Fake Off de Nicolas Cage con John Travolta, que también hay una especie de duelo que cada También vez igual dura estaban más. lo que eran los duelos, no entre dos, pero sí de pequeños grupos. O también el hecho cosa medio de de pandillero. Ya, sí, ¿no? o incluso el elegir a un campeón. Cada bando elige a su campeón, ¿no? Para evitar el mayor derramamiento de sangre, ¿no? También estaba pensado en ese sentido. También estaban lo que era asociado a lo que eran los duelos, sí, religiosos, en los cuales, bueno, justamente había una cuestión ahí de, bueno, ver si te aguantabas, si sobrevivías a este combate, estabas perdonado por Dios, básicamente. Eso era como una prueba de tu inocencia. El Y famoso duelo por combates de God, ¿no? No, Viene de ahí. tal vez el mejor duelo que he leído por el momento en la literatura se queda ver mucho más, pero realmente interesante. ahora está Sí, todo lleno de dobles. sí, sí, Figura del doble. sí, sí, sí. Y está constantemente, esto te digo, en casi muchas películas. Muchas películas o cuentos o novelas de dos tipos que se va, más que nada en películas policiales, tal vez, del criminal que persigue al policía que persigue al criminal y se parecen mucho y de alguna manera tienen que complementar, el policía generalmente tiene que complementar la parte del criminal, incorporarlo a sí mismo. Entonces, Bueno, Sí, igual ahí como está en la figura del cazador, ¿no? el como, cazador, sí, sí. como en Bueno, el, de hecho, el final del cuento y de la película es un bosque y Feró como que lo está cazando. Sí, sí. Sí. la película El Misántropo también. Sí, La filmaba Alexis, Misántropo, sí, que sí. es, Manhunter. Sí. cada vez como una especie de hacerse del perseguido, ¿no? Sí, sí. Hacerse de aquel que es casado. En ese caso, ahí el director se encarga de literal, punto, comerse al otro. En este caso también, siempre darle muerte al otro se vuelve ritual cuando es enmarcado dentro de esta esfera, dentro de esta esfera donde se supone que sale lo mejor y se une uno con el otro. Sí, sí, Borges, bueno, justo lo nombramos, el cuento de la biografía de Tadeo Isidro Cruz, ¿no? El que Bueno, reconocerse a sí mismo en el En fierro, peleando, ¿no? bueno, El Bioy. sur, el sur de Borges, Bioy en el sueño de los Sueño Vio héroes, el de sueño, los no héroes. sé, sí, sí, Básicamente es eso, sí, es sí, el honor. sí, sí, me sí. encanta. Quiero Y encontrar mi doble, muchachos. encontrás tu doble y Quiero encontrar mi. enfrentarte a él para poder después incorporarlo. En Argentina igual el último duelo oficial fue en el 72. Después ya los duelos Ah, prohibido. mirá. Está en el Código Penal todavía. Sí, sigue Sí, estando en el Código Penal. En Uruguay dice que hubo un duelo oficial, el último fue en el 91. O sea, mirá vos. bastante avanzado. Bastante Y vi reciente. ¿Cómo fue el una, duelo? una nota. Esto es lo sorprendente. Había mucho duelo Sí. entre periodistas con militares. ¿No? Sí, no tiene sentido, pero básicamente había una Igual ofensa es un abuso de los militares, y Y realmente, sí. porque vos sabés disparar, sabes. Ah, a menos que como, como sucede el duelo. A ver, pará. Hablando en serio. ¿Cómo tiene que ser un duelo según el Código Penal? No me acuerdo. No me acuerdo. Tenés que Sé que tener está ahí. un padrino, elegirle las armas, Sí. y si lo matás te dan una pena menor. O claro, sea, creo que te dan de 2 a 4 O sea, años, me parece. Ese es carcelable. técnicamente podríamos hacer un duelo. y sería cancelable. Sí, sí, Pará, sería pará, pará, cancelable. pará, pará, Claro, pará. Igual es una figura totalmente Pará, ya pará. ¿Vamos a hacer el último duelo argentino? estaría bueno, Igual Podríamos realmente hacer el último duelo. Igual, debería contar como duelo estos youtubers, streamers que son bastante Claro, ahora se conocidos pelean. Claro. que hacen pelea en el ring y demás. Técnicamente son duelos. Bueno, de hecho, hace poco en Porque, Twitter uno lo retaba, dice, che, dale, vamos a pelearnos. claro, Vamos a ponerte los guantes. claro, no necesariamente para hacer duelo de esto. Tienes que tener armas. O sea, vos puedes usar las armas que vos quieras. Armas de fuego, me refiero. Vos puedes utilizar cualquier tipo de arma. Así que duelo podemos celebrarlo pero si perfectamente. lo vamos a hacer tiene que ser a sable. Tiene que saber esgrima y Sí. para mí es Bueno, esgrimir. está el famoso duelo de Lisandro de la Torre con Sí. Hipólito Yrigoyen. Ah, En qué armas? 1897, después de una disputa política, se baten a duelo. Lisandro de la Torre no sabía usar justamente nada. Y aparentemente el gran Hipólito sí. No, al revés.
Hipólito no sabía y Lisandro sí sabía, usar, porque hacía esgrima. Ajá. Entonces, Hipólito se prepara y Lisandro de la Torre, medio pecando de confianza, creo que se dejó estar. Cuestión que van a ese duelo y lo gana Hipólito. Ah, mirá vos. Sí, sí, hizo 7 marcas, por eso después Lisandro de la Torre se dejó la barba tupida. Sí. Hizo marcas acá en la barbilla, en el brazo, Intentó tapar la y cicatriz tapó con las la barba. cicatrices Qué vergüenza. con su barba rana. Qué vergüenza. También esa idea Y eso calculo que de, debe haber sumado puntos porque después, bueno, se hizo presidente. Mirá. esa idea del político militar, ¿no? Que viene en la época, bueno, Napoleón justamente, ¿no? Tenía esa capacidad política, como digamos, de tener esa, de tejer alianzas o construir un poder a través de lo político, pero a su vez también tener una amplia capacidad militar. Sí, sí. Eh, de hecho, tal vez así, el último presidente de nosotros que tuvimos que peleó en batalla fue Roque Sáenz Peña. Peleó fue la guerra, fue el último. Claro, Bueno, bueno, Roca ya está estaba. viendo que también dice que en Argentina posiblemente haya habido, entre comillas, Eso es pocos espectacular, duelos. porque Napoleón iba a la batalla. O sea, el Sí, tipo era emperador e iba a la batalla, ¿no? Bueno, ese rasgo aristocrático, así al cabo. El aristócrata era aquel que iba a la guerra. Si bien es cierto que Napoleón, en el periodo napoleónico, más antes incluso de la Revolución Francesa, sí, comienza la movilización total. Empiezan a ir a la guerra campesinos, ciudadanos, gente que no era militar o no tenía capacidad militar, empiezan a ir a la guerra. Que esto fue una de las grandes ventajas que tuvo Francia de la época para imponerse a las demás potencias, hasta que las potencias empezaron a hacer lo mismo. Entonces empezaron a reclutar gente que no era precisamente aristócrata. Pero a la guerra iban a aristócratas. Y en ese sentido, bueno, Napoleón tenía ese rasgo aristócrata. Lo que tiene Napoleón es un poco también esa figura que le caía bien a todos. claro. Porque los aristócratas lo querían por ese rasgo de ir a la guerra y de querer ser emperador. eh, los, eh, la gente del pueblo lo quería porque era muy popular. eh, los burgueses lo querían porque fue el que instauró el Código Civil napoleónico y el que instauró muchas de las reformas eh, en toda la Europa. Al paso de Napoleón se iban instaurando las reformas republicanas y de la Revolución Francesa. Entonces como que es una figura que lo quieren todos. Los monárquicos, los revolucionarios, pueblo llano. Sí, un verdadero hombre alfa, ¿no? Líder, básicamente. Napoleónicos eran todos. Era una cosa. Sí, sí. Pero bueno, igual esas figuras, así como despiertan tanto amor y devoción, despiertan odio, ¿no? Despiertan rechazo, Bueno, los ingleses. claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, acá tuvimos a Rosas, ¿no? Eso. Fue a militares, Sí, financiero, político, supuestamente estaba viendo que en Argentina, entre comillas, no hubo tanto duelo Perón. porque se lo atribuyen al hecho de las guerras de independencia y demás, ¿no? Que ya de por sí el hecho mismo de ir a una guerra es prueba suficiente de tu valor. Después no hace falta tanto debatir un duelo. Pero no sé, eso aparentemente se lo atribuye porque acá no quedó tan arraigada esa cultura del duelo como si, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Bueno, el western Bueno, está lleno de duelos. claro, por eso en Estados Unidos sí, Y pegó bueno, te digo, el muchos. Martín Fierro, incluso nosotros tenemos en la literatura, nosotros, yo y Jorge. Yo estaba viendo que hace relativamente poco Pepe Mujica dijo en una crítica a su gobierno, dice, bueno, la verdad que hay cosas que no se tienen que discutir hablando. Ah, Y medio se apenó del hecho de que fuera derogada sí. el código de duelos en Uruguay. Y está bien. Fue el picante, Sí, picante. Mira, acá tengo el fragmento este que te decía de la conjetura, este que Borges dice, conjeturé, que era, viste, en ese orden. Un personaje de largo rostro pálido con la expresión de una oveja, opinaba, moviendo la cabeza, que se trataba de una antigua disputa emponzoñada por el tiempo. Se le objetó que los adversarios eran demasiado jóvenes para semejante teoría. También pertenecían a diferentes y distantes provincias de Francia. Luego existían otros obstáculos físicos. Un subcomisario de la intendencia, un solterón agradable y culto que vestía pantalones de casimir, botas hessianas y una chaqueta azul con bordados en encaje de plata, y pretendía creer en la transmigración de las almas, insinuó la idea de que ambos se hubieran conocido en una existencia anterior. El rencor se remontaría a un olvidado pretérito, podía ser algo inconcebible en el estado actual de su ser, pero sus almas recordaban el agravio y manifestaban un instinto antagonista.
un instintivo antagonismo. Desarrolló su tesis en tono festivo, sin embargo, el asunto resultaba tan absurdo desde el punto de vista social, militar, del honor o la cordura, que esta extravagante explicación parecía la más razonable de todas. Y esta cuestión de que yo te decía que es absurdo esto, el duelo y este combate, por eso en ese absurdo de lo social, cultural, militar, etcétera, está esa trascendencia o esta teoría que parece ser una especie de trascendencia. Hay como ese encuentro en los dos, creo que lo tienen, esa trascendencia de esto, de este absurdo, se encuentran en esa trascendencia de algo más, esa complementación de sí mismos, ese conocimiento de ellos, ese avance que tiene. Vos Y decís que entonces el duelo en estos personajes les ayuda a conseguir justamente su trascendencia. sí, un crecimiento espiritual, tal es así que el teniente Dubar, bueno, en general los dos, pero el teniente Dubar pasa de ser eh, tipo que está con prostitutas o con mujeres totalmente casi hastiado, creo que está Dubar, ¿no? Va a terminar casándose o volviendo a la familia y volviendo a casarse, ¿no? Incorporando incluso valentía. Y de alguna manera feroz crece, él dice, yo no estoy acostumbrado a rosquear, no estoy acostumbrado a hacer esto, pero tengo que como ascender para seguir el paso a Duber. Entonces hay como en los dos una cuestión de crecimiento mutuo por el duelo mismo. Y de trascender, de darle sentido a lo social, ¿no? De darle sentido a este mundo ya secular, inmanente, de darle sentido a través de este duelo. eh, y es acercarse un poco más a esa trascendencia. Claro. Y otra cosa es la cuestión de Ridley lo filma con muchos paisajes a la película. Y si ustedes ponen pinturas naturalistas del siglo XIX, van a ver que es muy parecido a los planos que utiliza Ridley en la película, porque utiliza pinturas de la época napoleónica, que es el naturalismo francés decimonónico, para de alguna manera configurar los planos de la película. Sí, a nivel fotográfico, impecable, ¿no? Impecable, hay unas escenas de posando con las espadas, bueno, la parte Sí. final en el castillo, ¿no? Es muchísimo. Sí, esta cosa romántica, ¿no? Que tiene el naturalismo francés y la película misma. Y bueno, el cuento, ¿no? El bosque, el tema también de a a Feró lo mandan a España, eh, que es una guerra brutal en España, hacen brutalidades, y después se vuelven a reencontrar en Rusia, la campaña rusa, que hace una gran campaña rusa, con poca plata, pero hace espectacular campaña rusa, que se enfrenta con los cosacos, ¿no? Con esa Sí, otredad también. claro, sí, yo fue también una escena que te dice, bueno, aquí apesta cosaco, que alguien me ayude a limpiar, ¿no? Sí, Al final se terminan terribles. ayudando entre sí. Sí, sí. Se terminan complementando en esa otredad mayor, ¿no? Claro. Que es Rusia. Bueno, yo decía que Edward lo vence a Feró sin utilizar una bala, lo mismo que pasa con los rusos con Napoleón. Si bien tuvieron unas escaramuzas, unas batallas, pero Rusia casi que no pelea con el campo abierto con Napoleón, que era lo que Napoleón quería, pelear en campo abierto y los rusos lo terminaron venciendo sin, Por el entorno. con el entorno, sí, escapándose, lo mismo que hizo Duber con Feró. El mismo hizo Duber con Feró, no disparó, lo fue como llevando hasta que se terminó escaso de víveres, quemó, bueno, la discusión de si lo quemó Napoleón o si lo quemaron los mismos rusos, pero bueno, se terminó yendo uno y se terminó yendo, terminó venciendo el entorno. Sí, error Ese en estrategia ahí. sentimiento trágico también, ¿no? Esa idea de lo trágico. Eh, Sí, sí. que fue hasta ese entonces la mayor movilización de hombres. Fue el Bueno, en la guerra 18. napoleónica estaba viendo, murieron entre 3 y 6 millones de personas, entre civiles y soldados. Una barbaridad también para la época. Sí, y otra cosa particular de Napoleón era que él permitía, luego de las tomas o asaltos de las poblaciones, hacer que los soldados hagan lo que quieran. Podían saquear, podían hacer estragos, digamos. No había como una disciplina ahí en ese sentido, que era un poco una especie de recompensa a llevar a campesinos o gente que era básicamente casi carne de cañón, pero por lo menos tenían la cuestión de, bueno, me robo, me afano o algo que quiero en los territorios estos, ¿no? Esa ferocidad, esa dualidad de Napoleón, ¿no? Napoleónico. Por un lado te hago un código civil y por otro lado hago estragos en la guerra. Sí, sí.
¿Por qué fue que llegamos a los duelistas? Vos no lo habías visto que lo recomendaban en el libro. Para la Eh, película, en realidad. no, yo el de Caro lo recomienda, tiene una editorial que recomienda los duelistas de Sí. Ridley. Yo fui a leer el cuento y después vi la película. ¿Vos lo disfrutaste, Marcos? Yo disfruté la película. No, 4 páginas. Sí, disfruté. Tal vez un poco extensa. Se me hizo, ¿Sí? ¿Se te hizo larga? se me hizo larga en alguna- lo hubiese recortado un poco más, pero esencialmente me parece Sí. con un par de minutos. Bueno, a mí nada más. me pasó igual un poco parecido a lo que comentás. Sí, La película no es larga, dura 1 hora 40, pero, pero en algunas escenas las siento que quizás no, como de más, ¿viste? claro. Como, bueno, che, esto podría no haber estado, qué sé yo, la parte en la que Dumber está con la prostituta, bueno, no sé si es prostituta, pero La Virodula, digo yo. aquí, que entiendo el componente ese que decís vos de Hidrodula, ¿no? Sí, La mujer que lo inicia, en Sí. ese sentido. Pero bueno, no conecté tanto con esa parte. Sí me parece que conceptualmente y bueno, a nivel Que además fotográfico es sirve para espectacular. el tema de la escena de la bruja, ¿no? Como que hay un destino prefijado ya por este vuelo. Una cosa muy borgiana. Sí. Están destinados a combatir. Sí, bueno, hay una cuestión que nadie lo entiende, ¿no? Y mucho menos son mujeres, ¿verdad? El duelo hay que tener en cuenta que casi son tres mujeres. Es una figura creada solo a los caballeros, a los hombres y a los hombres nobles, digamos. Entonces, hay como cierta incomprensión en ese sentido de que dos tipos, por algo nimio, por algo tonto, pongan llegan a ese en velo nivel. su vida, ¿no? Lo cual no tiene mucho sentido si uno se lo pone a pensar. Pero, Sí, está el tema de la mujer. De hecho, la idea de que él va a la casa y se quiere ya empomar a la mujer de Feroz, digamos, como la chica que está ahí. Ah, Y después el tipo era bastante lujurioso, de cierta manera el cuento lo expresa, ¿no? Si bien le agrega en la película, le agrega la chica esta, él va a la mansión de esta señora que da fiestas y le dice, por una cuestión de que no quiere que a Fero lo agarren ahí, pues si no el general se va a enojar más, tal vez por una buena intención, pero termina enojando a Fero eso, que le haya dicho en la casa de esta señora, que Fero la pretendía. eh, y el tipo como que termina aceptando una invitación, incluso es bastante doer, es bastante gatero, y un poco está lo femenino ahí. Y de hecho la flauta, ¿no? El médico que toca la flauta, y que de alguna manera va a estar en la película, también en el cuento, ¿no? El médico lo va cuidando los dos, pero en la película va a estar sobre todo la escena final o varias escenas con la música de flauta. La flauta, en términos de Sirlot, es un símbolo y como todo símbolo tiene una cuestión dual. Si la cruz es la muerte y la vida, la flauta es lo masculino en términos, se quiere, como falocéntrico, la cuestión fálica, pero tiene un sonido agudo que es femenino. Es esta cuestión de lo complementario y dual, que es lo que viene a encarnar este duelo entre Feroz y Uber. Y el duelo en la habitación, en el patiecito que lo presencia un sordomudo. Testigo es un sordomudo, que presencia el primer duelo, un poco la cuestión del espectador también. Y yo creo que el duelo también a caballo, también muy buena escena. Y por último el duelo en el bosque, que es espectacular, que lo hacen en una ruina, ¿no? Como en sí, un una castillo. especie de, claro, una ruina, una Europa ya yéndose, ¿no? Y esta idea de lo que te digo, ¿no? Es un periodo de crisis, un periodo de transición, y entonces tomándolo en cuenta con la autoconciencia del cine, es ese pasar de los estudios a un modelo más eh, múltiples estudios, o que viene a ascender el cine. Es autoconsciente, digamos. Sí, 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 total, total, porque habla no solamente de esto, sino habla del mismo cine. El mismo cine que está teniendo un estado de transición, que es feroz, esos jóvenes nuevos que empiezan a hacer cámara en mano, empiezan a instaurar la cuestión de la nouvelle vague en el cine norteamericano y empiezan a correr un poco esa, se quiere, esa aristocracia, le vuelven a dar como una energía al cine en el 70, le vuelven a dar el último paso. Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahí nacieron la gran mayoría de directores que cambiaron un poco el Y cine. conoce ese Coppola, el nuevo Hollywood. ¿Algo Bueno, más, Marcos, para yo aportar? nada más. Bueno, el próximo capítulo creo que está pactado Otelo, parece. no, sí, el próximo capítulo, Otelo. sí. Ah, está. Otelo.
espectacular. Ya nos adentraremos nuevamente a Multiverso Shakespeare. Como siempre, un placer, muchachos, la tertulia con ustedes. Si han llegado hasta aquí, muchas gracias. Se pueden suscribir. Cualquier comentario ahí abajo, más que bienvenido. No lo dijimos, pero bueno, estamos nuevamente en el Espacio Sin Flores. Así que también agradecemos la colaboración y demás. Como siempre, comunidad retornera, un placer, un gusto. Nos vemos en la próxima emisión.